estudiante del séptimo semestre de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy hablaremos del surgimiento y desarrollo de la psicología clínica en el mundo. Definiremos entonces que este desarrollo fue un proceso de construcción a través de la investigación, donde sus pioneros dedicaron su mayor esfuerzo a comprobar y demostrar que el ejercicio de la psicología clínica era de vital importancia para el desarrollo, tratamiento y cuidado de las enfermedades mentales. En 1879, Wilhelm Wundt crea en Alemania el primer laboratorio de psicología con la finalidad de hacer un estudio sobre la conducta y la percepción. En 1892 se funda la Asociación Americana de Psicología, la APA, y agremia a todos los psicólogos, a la gran mayoría de psicólogos que en ese momento ejercían la psicología. En 1895, Freud hace sus aportes, hace su primer ensayo sobre la histeria y sienta las bases del psicoanálisis, que tuvo gran importancia en la psicología estadounidense y en la psicología mundial. Wilhelm Witmer es un discípulo de Wundt quien trae la psicología clínica a Estados Unidos. La psicología clínica entra entonces a la Universidad de Pensilvania, donde Witmer crea una clínica psicológica clínica donde se dedica a estudiar los problemas o las dificultades de aprendizaje en niños. A través del 1900 hasta 1917, que empieza la Primera Guerra Mundial, y los psicólogos lo que hacen es un proceso de investigación de la psicología clínica. El mismo Witmer publica en 1907 la primera revista de psicología clínica. Es muy importante porque las revistas le permitieron a la comunidad psicológica y científica estar informada de los grandes avances que se hacían en cuanto a los hallazgos y descubrimientos de las investigaciones. En 1917, con la Primera Guerra Mundial, el ejército necesitaba reclutar a sus soldados, pero no habían pruebas para identificar esas habilidades cognitivas. Así que le piden a los psicólogos que creen unas pruebas para identificar la inteligencia de los soldados. Y se crean las pruebas alfa, que es una prueba verbal, y la beta, que es una prueba no verbal que se podían realizar en colectivos. Luego, en 1919, la APA crea la línea o la división de psicología clínica dentro de su línea de investigación. En 1921, Rorschach publica las manchas de tinta como herramienta de diagnóstico en psicología. Aquí empieza a ser muy importante porque se empiezan a crear herramientas, las pruebas psicológicas como herramientas de diagnóstico. Y en 1924, Levy introduce el Rorschach a Estados Unidos. En 1930, la Universidad de Boston y de Columbia en Estados Unidos empiezan a dictar los primeros posgrados en psicología clínica. Es el momento donde se reconoce que la preparación académica debe ser muy importante en el desarrollo de la psicología clínica y se empiezan a dictar los posgrados. En 1931 se empiezan a normalizar los programas de formación clínica a través de la sección clínica de la APA. La psicología clínica en este momento de la historia se basa en saber, evaluar, en el tratamiento, en la investigación, en la capacidad de enseñar y en asesoría y en administración. Es donde se centran las bases y se crean los postulados que hasta la fecha dan origen al ejercicio de la psicoterapia y la psicología clínica. En 1935 se publican las pruebas de percepción temática para la evaluación proyectiva. En 1939 se publica la prueba de inteligencia Wechsler para adultos y ya era una prueba que permitía medir la inteligencia en adultos. Para 1945 se promulga la ley que certifica las prácticas de psicología clínica.
que son las leyes que hasta hoy van organizando el código deontológico de los psicólogos. En el 41, haciendo un paréntesis en el tema, se crea para la Segunda Guerra Mundial el mismo ejército forma a los psicólogos para que traten las patologías asociadas a la guerra. La psicología clínica del 1949 hasta la actualidad ha sido un proceso de investigación constante que ha surtido unos efectos en el área clínica, psicológica y de desarrollo de la psicología como ciencia. En 1939 se publica la prueba de inteligencia Wechsler para adultos y ya era una prueba que permitía medir la inteligencia en adultos. Para 1945 se promulga la ley que certifica las prácticas de psicología clínica, que son las leyes que hasta hoy van organizando el código deontológico de los psicólogos. En el 41, haciendo un paréntesis en el tema, se crea para la Segunda Guerra Mundial el mismo ejército forma a los psicólogos para que traten las patologías asociadas a la guerra. La psicología clínica del 1949 hasta la actualidad ha sido un proceso de investigación constante que ha surtido unos efectos en el área clínica, psicológica y de desarrollo de la psicología como ciencia. Hoy la psicología clínica se afianza y se empodera en el ejercicio de la labor psicológica como una práctica sólida, responsable, con unos códigos de ética profesional que regulan su ejercicio y le permiten al psicólogo ejercer su profesión en pro del beneficio de los seres humanos. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Gil Díaz, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy les vengo a hablar sobre los avances de la psicología clínica en Colombia. En Colombia inició en 1947 con la señora Mercedes Rodríguez, española, quien crea en la Universidad Nacional el Instituto de Psicología Aplicada, con el objetivo de formar psicólogos capacitados en la medición y evaluación de la selección de personal, sobre todo para el área educativa. En 1950 se da inicio al psicoanálisis con grandes líderes como Lizarazo, quien fundó la Sociedad Psicoanalítica en Colombia en 1962, con Álvaro Villar Gaviria, con Roberto de Subiria, Humberto Rosalí, quien fue el historiador de la psicometría en Colombia, Gustavo Ángel Villegas y Henry García. En 1956 se da inicio a la Sociedad Colombiana del Psicoanálisis y se funda la revista de Psicología en la Universidad Nacional de Colombia. En 1958, exactamente el 18 de febrero, la Universidad Nacional se convierte en facultad psicológica y comienza a otorgar el título de psicólogo. En 1963 crean el Centro de Estudio de Psicología Dinámica, la principal precursora, la señora Josefina Converse de Castaño, y el Círculo Colombiano de Psicología Profunda, la señora Rosa Tanco Duque. Ambos avances los realizaron en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Javeriana. En 1965 la Universidad Javeriana comienza a otorgar títulos de profesionalización de psicólogos. En 1966 la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional queda convertida en Departamento de Ciencias Humanas. En 1968 el psicólogo José Rodríguez queda el Servicio Nacional de Pruebas ICFES, quien conocemos hasta ahora que es la herramienta encargada para evaluar las competencias de los bachilleres. En 1970 hubo un gran cambio. En este momento empieza a estudiarse el análisis experimental de la conducta. El 30 de julio realizaron un foro organizado por la principal asociación gremial y la Federación Colombiana de Psicología. Hasta este momento solamente otorgaban títulos universitarios la Universidad de Antioquia y la Universidad Javeriana. Desde allí lo empezó a hacer la Universidad del Norte de Barranquilla en 1971, la Universidad Católica de Bogotá en 1971, la Universidad de San Buenaventura en Medellín en 1972, la Universidad de los Andes en Bogotá en 1973.
El primer libro de psicología publicado en Colombia se llamó Los laboratorios de la psique, una historia de la psicología en Colombia. Se evidenció un conflicto de paradigmas entre la postura de los seguidores de Skinner y los seguidores de Freud. Desde entonces los psicólogos pueden actuar de manera más eficiente, autónoma y constatable, además de replicable. Hasta ese momento los psicólogos no tenían la autonomía, es decir, no era una disciplina independiente de la medicina. Para poder ejercer la psicología tenían que ser graduados en medicina para poder desempeñar la psicología, pero desde este entonces la psicología se volvió una disciplina independiente. En 1972, el 4 de octubre, se realiza en Bogotá una mesa redonda titulada El psicólogo laboral en Colombia. En 1975 se crea en Bogotá, en el Centro Skinner, la Asociación Latinoamericana de Análisis Modificado del Comportamiento, los cuales realizaron el primer congreso en Panamá en 1977. En 1976 crean el primer programa de maestría en Colombia. En 1979 se funda en Bogotá la Sociedad Colombiana de Psicología. En 1980 entra a Colombia la psicología humanista y la Universidad del Valle realiza el primer encuentro internacional. En 1981 se realiza en Bogotá el primer congreso de neuropsicología. En 1983, el 28 de diciembre, mediante la Ley 58, se reconoce en Colombia la profesión del psicólogo. Es decir, que ya había una ley que los apoyaba, que los avalara y que los rija. En 1984, la Asociación de Psicólogos Deportivos realiza la primera jornada de psicología deportiva en compañía de Coldeportes. En 1994, la Fundación Universitaria Lawrence pone en circulación la revista Suma Psicológica. En 1997, Jimena Arias, una estudiante de psicología de la Universidad de los Andes, ganó por primera vez para Colombia el premio a la mejor tesis otorgada por la Sociedad Interamericana de Psicólogos. En 1998 realizan el 8º Congreso Colombiano de la Psicología en la Fundación Universitaria Lawrence, dirigida por María E., quien era la secretaria ejecutiva de la Asociación Interamericana. Realizaron un seminario sobre el cambio organizacional. En 1999 realizaron el primer simposio internacional de la conducta criminal en la ciudad de Bogotá por la Asociación Colombiana para el Avance de las Ciencias del Comportamiento, y en ese mismo año realizaron los miembros de la institución de la Asociación Colombiana de Facultad de Psicología, contribuyeron con la creación del Colegio Colombiano Psicológico. En el 2000 surge la política de investigación de Colciencias, que promueve el reconocimiento y formalización de los grupos de investigación. En el 2002, la Asociación Colombiana crean la Asociación Colombiana de Terapia Cognitiva en Medellín. Los propulsores de ellos fueron Rodrigo Mazo, quien era de Medellín, y Diego Castrillón, quien era de Bogotá. En el 2004, la Universidad del Valle organizó el primer programa de doctorado de psicología. Los principales propulsores fueron Rebeca Puche, quien seguía la perspectiva de Piaget, y Rosalba Montealegre, quien seguía la perspectiva de Vygotsky. También el señor Telmo Peña, quien era seguidor de la perspectiva de Skinner. En el 2006 salió la ley 1090, quien reemplazó la ley 58 de 1963, que define con claridad las actividades
psicoterapéuticas por parte del psicólogo. Es la ley que rige al psicólogo, es decir, quien le exige el cumplimiento del código deontológico, es decir, quien le da los beneficios, pero también castiga en caso de que no cumpla con lo que le exige la ley. Y le brinda beneficios al cliente. Entre ellos tenemos la confidencialidad y entre otros muchos. Bueno, en el 2016 se realiza el primer encuentro internacional de psicología positiva en Colombia, titulada Hacia un mayor bienestar social, la ciencia de la felicidad y el éxito en el siglo XXI. En homenaje al señor Minagi, considerado uno de los psicólogos más importantes del siglo XXI y el investigador más destacado del mundo en el tema de la ciencia de la felicidad.